bueno como para calcular las decenas de miles de millones o quizás los cientos de miles de millones de euros de pérdidas que un fenómeno así representaría para la economía estadounidense. Un grupo se verá especialmente afectado, el de los trabajadores de la sanidad. En otros desastres, hemos comprobado que las enfermeras se hallaban sometidas a una fuerte presión emocional. Sufren el síndrome de estrés postraumático y en una situación como la que describimos, además muchas no podrían realizar su trabajo porque habrían enfermado de gripe como consecuencia del brote. Las grandes concentraciones públicas se han cancelado, incluso prohibido. Los cines apagan sus luces, los colegios cierran. El metro y los autobuses están vacíos. Creo que en un periodo de varios días veremos un mundo aterrorizado por lo que está sucediendo. La gente decidirá no acudir a lugares públicos, pues temerá por la vida de sus hijos y de sus amigos, de modo que tratará por todos los medios de minimizar el contacto entre humanos. Los únicos lugares públicos que pueden permanecer abiertos indefinidamente son los centros de culto. La población sigue arreglándoselas para rezar por los vivos y llorar a sus difuntos. Pero la esperanza y el consuelo no son muy grandes. En algunos lugares la devastación es tan fulminante y absoluta que parece que los muertos comienzan a superar en número a los vivos. Tres semanas después de que se declarara la gran pandemia de gripe aviar, la próxima plaga, ha transformado a América y el mundo. Casi 4 millones de estadounidenses están infectados, 2 millones han enfermado y 1/4 ha perdido la vida. En este catastrófico escenario las cifras son tan apabullantes que el país es literalmente incapaz de hacer frente al ingente número de víctimas mortales. ¿Podremos ocuparnos de los cuerpos de los difuntos con un sistema tan limitado como el nuestro? No disponemos de un gran número de féretros y tampoco de crematorios. Nos encontraremos ante una situación muy compleja. Compleja y traumática. En 1918 existían listas de espera para los funerales porque no había féretros suficientes. Hoy en día no podemos procesar 1.700.000 cuerpos o 1.900.000 cuerpos en un periodo de 12 a 18 meses de pandemia. Y creo que si hay algo que situaría a la sociedad al borde del abismo, en términos de pánico y miedo, sería ver un montón de cadáveres que no pueden procesarse o un trato desconsiderado hacia esos cuerpos. Muchos cuerpos se entierran sin que se les practique la autopsia por motivos de seguridad y para agilizar el proceso. Cada vez son más los cadáveres que se incineran. Los directores de las funerarias y los cementerios son incapaces de responder a la tremenda demanda y los médicos han de tomar decisiones que nunca antes habían imaginado. Será necesario tomar decisiones médicas y éticas extremadamente complicadas. Si no tenemos suficientes respiradores, habrá que seleccionar a los pacientes que los usarán. Habrá que decidir a quiénes asignárselos. ¿Qué hacer con un paciente tan enfermo que podría permanecer conectado a un respirador durante un largo periodo de tiempo y condenado a morir sin él? Por lo general, habría que recurrir a los médicos y enfermeras más experimentados para tomar esa clase de decisiones. En el fondo, lo que se decide es quién vivirá y quién morirá. Improvisadas morgues para dar cabida a miles de cuerpos se levantan allí donde hay suficiente espacio. El plan de contingencia es traerlos aquí. Este es el aparcamiento más grande del recinto. El subterráneo se encuentra a la misma temperatura todo el año y podemos garantizar una cierta seguridad aquí abajo. Tenemos un montacargas y la autorización del Estado para utilizar este lugar como morgue temporal en la que acoger a los pacientes. Puede que en algunos lugares los vivos incluso envidien a los muertos. Los pobres estadounidenses que no pueden recibir tratamiento o que ni siquiera son admitidos en los desbordados hospitales mueren en sus hogares o en las calles. En algunos casos los cuerpos permanecen abandonados durante días sin que nadie los reclame. El hedor es insoportable. Las pocas personas que se aventuran a salir a la calle llevan máscaras y guantes, y otros han conseguido almacenar algunas provisiones. Puedes reunir provisiones para tener en casa productos de reserva como alimentos, latas, artículos no perecederos, agua extra, jabón en seco.
Pero las provisiones cada vez escasean más. Los conductores de los camiones que las transportan están enfermos y el tráfico aéreo se interrumpe y los negocios cierran. La economía nacional simplemente se detiene. Realmente somos conscientes de que, aunque cientos de miles de nosotros no muriéramos de gripe aviar, este sería el revés más tremendo jamás sufrido por la economía estadounidense. Hablamos de daños por valor de alrededor de 1 billón con B de euros. Tendría el efecto de una depresión mundial. No puedo imaginar bajo ningún concepto que la economía mundial salga indemne de cualquier cosa que afecte a la sociedad moderna. Si se produce la interrupción del comercio y de los desplazamientos mundiales, ya sea una medida impuesta o elegida por la gente, que podría negarse a viajar o a mover los productos por el mundo, las consecuencias serán devastadoras. Además, en las charlas que he tenido con algunos economistas me ha resultado muy llamativo que ninguno de ellos sepa cómo podremos volver a empezar. Con el mundo sumido en un caos económico, los problemas sanitarios se magnifican. Varias regiones de los Estados Unidos se declaran en cuarentena en un desesperado esfuerzo por contener el virus. En ciertas comunidades se separa a los individuos sanos de los enfermos, y a estos se les aísla separándolos por completo de sus familiares y amigos. Y mientras unas partes del país se mantienen a distancia del resto, el pánico cunde entre la población y aumentan los actos delictivos. Posiblemente se vivirían salvajes disturbios y la gente iría con armas a las clínicas exigiendo una vacuna para ellos o para sus hijos. Habrá muchos policías enfermos y muy pocos irán a trabajar, por lo que el presidente ordenará una intervención militar. Sin lugar a dudas, pronto se decretaría algo similar a una ley marcial. Pero, a mi juicio, además del problema que eso implica en materia de libertades civiles, crearía la falsa ilusión de que con una cuarentena, con la ley marcial, con la presencia del ejército en las calles o con el confinamiento de la gente en sus propias casas, se puede detener el avance de la gripe, pero no es así. En nuestro escenario apocalíptico, las vidas de todos aquellos que trabajan en la sanidad sufren un terrible vuelco. Para quienes se encuentran en la línea del frente, el sacrificio es mucho mayor. Mi esposa sabe que si tenemos que poner en funcionamiento el sistema de mando de incidentes, yo no volveré a casa. Es mi trabajo y me corresponde estar aquí. Tenemos prevista una línea de acción por si eso sucede. Puede ser muy duro, pero nuestras parejas han de entender que en estos casos lo único que queremos es proteger a nuestras familias. Uno de los efectos colaterales de una importante pandemia de gripe sería un aislamiento autoimpuesto en un grado u otro por parte de la gente. La cuestión entonces vuelve a ser, ¿cómo consigues alimentos? ¿Cómo sobrevives día a día? Sobre todo porque una pandemia no es como un huracán. Un huracán arrasa un lugar durante varios días o una semana, y luego solo resta enfrentarse a los estragos que dejó a su paso. Una pandemia podría durar meses o incluso años. Todas las fronteras de los Estados Unidos están cerradas, pero solo después de que miles de personas hayan pasado a Canadá, país que comenzó a prepararse mucho antes para la crisis, por lo que posee más reservas de Tamiflu que su vecino. La nación se ha paralizado. Decenas de millones de personas se hallan frente a un nuevo e impredecible terror, uno que las fuerzas de seguridad nacional no pueden empezar a controlar. Quizá lo peor que pueda suceder no sea simplemente el brote de una pandemia de gripe que acabe con las vidas de cientos de miles de estadounidenses, sino nuestra reacción ante el problema. Nos recluiríamos en nuestros hogares en un intento de sobrevivir y mostraríamos un individualismo absolutamente egoísta. Perderíamos la fe en los demás y en la capacidad de nuestro gobierno para protegernos. Cundirían el pánico y la histeria. Eso por no hablar de los perjuicios económicos que un revés así podría suponer. Causaría un tremendo daño al país y a su entramado social y cultural. Cuando se cumple el día 40 desde el comienzo de la pandemia, 1 millón de estadounidenses ha muerto. Las urbes antaño hervideros de vida han quedado abandonadas. Internet se ha convertido en un medio de comunicación crucial y algunos incluso lo utilizan para comprar y vender dosis de Tamiflu. Mientras el presidente y los líderes del gobierno se han refugiado en un búnker subterráneo. El país de las libertades y la libre empresa, una realidad tan solo 6 semanas atrás, ya no existe. En el apocalíptico escenario que les hemos descrito,
La próxima plaga no termina en un mes ni en 6 meses. Persiste y poco a poco la tasa de mortalidad va disminuyendo. Pero la vida ha cambiado para siempre. En el mundo hay 3.000 millones de hombres, mujeres y niños infectados. Y cientos de millones de muertos. La economía mundial está destruida y aún no se ve el final del túnel. Y probablemente pasarán entre 12 y 18 meses antes de que el virus se abra paso en todas las áreas de una determinada parte del mundo. Sin embargo, en todo ese tiempo habrá algún tipo de gripe casi en cualquier lugar, por lo que estaremos viviendo con la infección en todas las comunidades. Vendrá y seguirá llegando. Sufriremos una oleada tras otra. Será un suceso continuado en el tiempo. El lapso de tiempo en que tendrá lugar toda esta agitación será de unos 2 años. Si la gripe aviar ataca en medio del invierno, la primera temporada de gripe, la enfermedad no se manifestará con gran fuerza, pero permanecerá allí. Y la siguiente temporada, sus efectos serán realmente devastadores. La enfermedad que ha segado la vida de más personas que todas las guerras del mundo en la historia de la humanidad. Tarda años en remitir, pero por fin, tan repentinamente como comenzó, la próxima plaga termina. Pronto la cifra de personas sanas supera a la de enfermos, por un margen cada vez mayor. El final de la crisis se acerca. De algún modo, ha conseguido seguir funcionando aunque a duras penas. La próxima plaga eclipsará a otros desastres que antaño se consideraban absolutamente inconcebibles. Tsunamis, terremotos y huracanes como el Katrina. Creo que nosotros como nación descubrimos de una forma muy dura que carecíamos de la preparación necesaria para hacer frente a lo que yo definiría como catástrofes de tipo intermedio. Fue terrible, pero dentro de lo que cabe solo afectó a ciertas regiones. Sin embargo, si observamos la historia de la gripe, todas las lecciones que nos dio el Katrina adquieren un significado aún mayor. Hablamos de una situación muy problemática que afectará de forma simultánea a todos los pueblos, ciudades, países y estados. En definitiva, a todos los países del mundo, y esta vez la caballería no vendrá en nuestra ayuda porque todos nos encontraremos básicamente en la misma situación. Hace 15 años, importantes expertos en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos advertían en un libro de que la globalización económica, la cercana unión de todo el mundo, la desaparición de las fronteras biológicas y de las especies y la industrialización de la cría de aves de corral estaban creando nuevas condiciones y una nueva ecología propicia para la aparición de enfermedades. Y no podemos esperar que la gripe pandémica sea la última de esas nuevas plagas que aparecerán. Habrá una tercera y una cuarta y muchas más. Por eso, no solo tenemos que responder a esta amenaza, sino también conseguir anticiparnos a ella si deseamos estar en posición de hacer frente a futuras pandemias y plagas. Por alguna razón, nuestros líderes internacionales, nacionales e incluso quienes se hallan al frente de la sanidad pública, a los que antes no preocupaba este asunto en absoluto, ahora comienzan a darse cuenta de que realmente podría ocurrir algo así y de que es algo que ya ha estado sucediendo. Ahora son conscientes de que ese podría ser nuestro futuro. Si hay una pandemia de gripe aviar, nos veremos afectados por ella. Causará estragos enormes. La cuestión es, ¿hasta qué punto es bueno nuestro sistema defensivo? ¿En qué grado estamos preparados para paliar los daños e intentar evitar que se extienda? En el peor de los casos, este escenario apocalíptico que les hemos mostrado no es inevitable. Incluso en el peor de los casos, 98 de 100 personas seguirán vivas cuando la pandemia remita. Ante una situación de estas características podríamos agachar la cabeza y pensar que todos vamos a morir, pero no es así. Ya se están realizando importantes esfuerzos por desarrollar vacunas y acelerar la producción de Tamiflu y de otros fármacos antivirales. Este otoño, Roche, el fabricante de Tamiflu, autorizó la cesión de los derechos de producción a otras empresas y donó a la Organización Mundial de la Salud medicamentos suficientes para tratar a 3 millones de personas. Tenemos por delante una ardua tarea.
Hemos de completar el plan. Tenemos que invertir en antivirales. Hemos de garantizar la capacidad de producir antivirales, entregar a los proveedores los pedidos hoy y asegurarnos de disponer de los suministros necesarios. Lo que me preocupa es lo que vendrá. Me preocupa que pueda sorprendernos sin estar preparados, y el único modo de que eso no suceda es mantenernos siempre alerta. Por el momento, allí donde se han producido brotes de gripe aviar, se ha logrado contener la enfermedad. Pero las oportunidades de expansión son casi ilimitadas. Y mucha gente es vulnerable a ella. En los Estados Unidos, 36.000 personas mueren de gripe todos los años. La variante aviar amenaza con ser mucho peor. En estos momentos, el arma más poderosa de que dispone el mundo es la información. A los científicos les preocupa mucho que mute a los humanos, pues la enfermedad podría extenderse a toda velocidad por nuestra sociedad global. Ese es un problema enorme. Estamos librando una guerra contra el terrorismo y otra contra Irak, pero nuestra prioridad debe ser hacer frente a la pandemia de gripe aviar. Ojalá pudiéramos rechazar la pandemia de algún modo, mediante un don de la madre naturaleza durante otra década. Pero ahora, aventurando lo que podría suceder, hemos de invertir en infraestructuras para la creación de vacunas y medicamentos, de modo que cuando por fin se produzca el brote realmente podamos hacer algo al respecto. Sin embargo, me temo que no dispondremos de esa última oportunidad. ¿Cómo reaccionaremos ante una pandemia? ¿Cómo responderemos? ¿Hasta qué punto nos mostraremos desinteresados o valientes? ¿Cómo reaccionará la gente acostumbrada a vivir en comunidades cerradas y a conducir todoterrenos ante una enfermedad que podría matar a varios cientos de miles de compatriotas suyos? Hoy la gente estudia distintos escenarios con la esperanza de que suceda lo mejor, pero asumiendo lo peor. Este otoño, la Casa Blanca anunció que estaba trabajando con varios líderes mundiales en el desarrollo de una estrategia global para combatir un brote de gripe aviar. I am concerned about avian flu. I'm concerned about what an avian flu outbreak could mean for the United States and the world. The people of the country ought to rest assured that we're doing everything we can. We're watching it, we're careful, we're in communications with the world. I'm not predicting an outbreak. I'm just suggesting to you that we better be thinking about it, and we are. Hemos de prepararnos para lo peor. Si al final eso no sucede, habremos derrochado recursos y asustado a la gente sin necesidad. Será una lástima y lo lamentaremos, pero yo prefiero eso a sufrir una tragedia semejante a la del año 1918 por no estar lo suficientemente preparados.